Perfecto. Muchas gracias. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria va a dar lectura de la cuenta. Sí, presidente. Hay dos comunicaciones. Se recibieron dos comunicaciones en la comisión. Una de la presidenta del Directorio Nacional del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, señora Carla Avaria, con la que solicita aplazar su presentación agendada para el día de hoy en el proyecto sobre salud mental. Y segundo, del vicepresidente de la Fundación Epilepsia Refractaria, Chile, señor Felipe Zamorano, con la que reitera su solicitud de audiencia para exponer las necesidades urgentes de ese grupo de pacientes, quienes enfrentan una grave desigualdad en el sistema de salud. Nada más, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta le ofrezco la palabra al senador Francisco Chaguán. Gracias, presidente. Habíamos solicitado en la sala del Senado, cuestión que fue ratificada por la subsecretaria de la SECPRES, traer a esta comisión para un segundo informe el proyecto que decía relación con las horas de educación física, porque quedó de manifiesto en la sala, por solicitud manifiesta incluso de la subsecretaria de Hacienda, que no era necesario pasar por ese trámite para poder despachar el proyecto de las horas de educación física, que además es un proyecto de nuestra autoría, pero es un compromiso presidencial apoyarlo y sacarlo adelante. Entonces, me gustaría saber, a preguntarle a la Secretaría, particularmente a Evelyn, que conoce el detalle, para traer rápidamente ese proyecto, que además está con urgencia, para poder despacharla en el más breve plazo. Es el primer tema, presidente, a lo mejor podemos resolver eso, si le parece. Preguntarle a Evelyn sobre Evelyn. qué quedó. Evelyn, ¿tiene información respecto al punto que plantea por favor? Sí, efectivamente la sala cambió la tramitación y ordenó que Hacienda, que el proyecto estaba en Hacienda, recordemos que este era un proyecto que fue conocido para un segundo informe por las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, que antes eran una sola, y Salud, y lo llevaba la Comisión de Educación. Luego de eso se despachó a Hacienda. En el intertanto, el senador Chaguán solicitó esta situación en la sala y se dio cuenta de aquello y se aprobó. Entonces, de Hacienda tiene que pasar acá a la Comisión de Salud. Bien. ¿Sabes cómo es el escenario? Presidente, si es posible que cuando pase, ponerlo en tabla, hay un proyecto que el Ejecutivo ya tiene preparadas las indicaciones para ese proyecto. Fue una solicitud también de la subsecretaria de Salud Pública, de la propia subsecretaria de SECPRES, para poder despacharlo prontamente. Es simplemente darle un plazo breve para abrir indicaciones en la propia comisión, que se pudieran ser estas aprobadas y despachadas. Eso era, presidente. Bueno, sobre la cuenta, puntos varios, senador Gaona, me pido la palabra. Solo reiterar la necesidad de que el Ministerio de Salud, si usted lo tiene usted a bien, presidente, pues fijar para prontamente escuchar al Ministerio de Salud o a la ministra para que dé cuenta de la implementación de la legislación relacionada con los cuidados paliativos. Cómo se ha ido implementando eso en los servicios hospitalarios, qué se está haciendo, si están los reglamentos listos, si en definitiva eso está funcionando o no, a propósito de la legislación relacionada con eutanasia que viene más adelante. Sí, yo entiendo sobre el punto, senador Gaona, que como tenemos este proyecto y solicitado además por el Ejecutivo y por la propia ministra de ser tramitado, está con urgencia, entiendo que es uno de los puntos centrales en la discusión y en la conversación cuando se trata el punto que está contenido en el número 4 de la tabla del día de hoy, así que es parte esencial. Sobre este tema... Sí. Porque además quisiera señalar que fue publicado el reglamento del Fondo Nacional del Cáncer. Así fue. Y sería útil que efectivamente, después de un largo tiempo de espera, casi 4 años, por eso sería útil que cuando se considerara justamente los recursos, se consideran los 4 años que perdimos en la implementación del Fondo Nacional del Cáncer, porque son 4 años perdidos.
Recordar que el Fondo Nacional del Cáncer establece la sinergia público-privado, la posibilidad justamente de hacernos cargo de ingresos adicionales y que vengan justamente de la sociedad civil para poder hacerse cargo junto con los recursos públicos de los tratamientos de cáncer. Entonces, considerar que se consideren cuando se asignen los recursos necesarios 4 años que no se pudo implementar. Eso. Dicho el punto, senador Chaguán, no sé si quiere enviar algún oficio sobre ese tema. ¿Era posible Yo que creo que votemos no hay el oficio? inconveniente que se haga las consultas de rigor sobre el punto Bueno, que usted plantea gracias, presidente. directamente al Ministerio de Salud. ¿Se acuerda de esa manera? Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero pedir el acuerdo de la Comisión de Salud del Senado para enviar un oficio a la ministra de Salud, al director del Servicio de Salud Aysén. Entiendo que el año 2022 el servicio comenzó a trabajar en un proyecto para la adquisición de un equipo radiográfico tipo TAC o escáner odontológico. Se adquirió a fines del año 2023 y a la fecha, un año prácticamente, no está instalado. Entonces, primero saber dónde está ese equipo, cuál es el cronograma para la instalación y el funcionamiento de un equipo tan importante para la región, donde las listas de espera odontológica también son muy significativas. Gracias, presidente. De acuerdo, se ofician los términos que ha planteado la senadora Jimena Órdenes. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Son 3 peticiones. La primera se refiere al tema tratado ayer sobre las devoluciones de las ISAPRE, que es un tema que se logró avanzar de algún modo en las voluntades, pero es un tema que todavía sigue latente. Y quisiera, presidente, ya que la próxima semana es la última semana legislativa de este año 2024, que pudiéramos considerar a los ex superintendentes de salud, que han tenido un rol y que están permanentemente dando opinión como expertos hoy día, que nos pudieran clarificar un poquito el escenario de potestades y facultades frente al desafío que es emitir las circulares que ayer se mencionaron como un camino en la vía de una solución administrativa. Pero como esto requiere un cierto sentido de urgencia por el público, por la cantidad de gente afectada, yo sugiero que para que usted lo considere, si le parece a la comisión, invitar a algunos de ellos, que son los que han tenido más explicitación técnica, a dar opinión sobre la situación que hoy día nos convoca en cuanto a este plan de devolución y las maneras en que eso se podría acelerar el método de devolución, si le parece. Sí, me parece. Yo creo que Para que usted lo considere, puede ser el lunes o el mismo martes, en fin, en las sesiones tratemos de que sea el martes, la sesión del martes. que considere. Sí, los lunes están todos bastante... he recibido sí, sí. ¿Sí? Ya. ¿Sobre este tema? Sí, yo creo que está bien. Pero acá también la asociación de ISAPRE fue el gran presente en toda la discusión y creo que tiene una responsabilidad importante. Nosotros escuchamos a varios superintendentes. Después yo incluso he visto declaraciones como que no hubieran conocido la discusión legislativa que se dio acá durante meses. Entonces, creo que es importante, lo dije ayer, llegar a una arquitectura que permita rectificar esto, pero claramente acá la asociación de ISAPRE de este país no ha dicho nada. Y la verdad que creo que son los grandes responsables en el plan de pago que presentaron. Eso de mi parte, gracias. Presidente, que no he terminado todavía. Sobre este punto, yo lo que sugiero Senador Castro. es que en ese contexto, dado que están en tratativas con el actual superintendente y dado que la superintendencia está dividida, no es una sola entidad la que agrupa a la ISAPRE, yo comparto con la senadora que debieran estar presentes lo que se denomina asociación de ISAPRE, que constituye un sector salvo UHG y BUPA, que son los que están fuera, y además el representante de UHG y BUPA, porque ese es el universo completo, no son todos, y que puedan ser en la misma sesión invitados la próxima semana y dar una vocería concreta respecto al punto en que se encuentran, sobre ese aspecto. Senador Chaguán. No, yo quiero señalar que yo comparto completamente lo señalado por la senadora Órdenes. De hecho, ayer hice justamente declaraciones en ese mismo sentido, porque nos parece impresionante e indignante que las ISAPRES, las 3 ISAPRES que tienen los planes de ajuste y pago, que han provocado justamente toda la situación que conocemos, no
hayan emitido declaración alguna. A mí me parece que eso es vergonzoso. Entonces, yo coincido absolutamente y yo espero que den cuenta a la comisión, den cuenta al país, que esto, con ánimo bien responsable, si uno no, pero que creemos que también ellos tienen que dar a conocer cuál es la posición y la necesidad justamente de poder regular esos planes de ajuste y pago para los efectos de establecer devoluciones que sean dignas. Sobre este punto, Sí, presidente. A mí me parece bien, pero yo creo que no sacamos nada con invitar solo a la asociación de ISAPRES, porque las ISAPRES que precisamente no presentaron, o sea, están en la asociación, por eso. presentaron planes que son los que están motivo de toda esta los más discusión. cuestionados. Los más cuestionados nos forman parte de la asociación de ISAPRES, entonces hay que invitar en realidad a eso y a la asociación, porque invitamos a la asociación nos van a decir, mire, sí, nosotros hicimos esto y aquí nosotros no estamos pagando, no estamos metidos en este problema. O son los dos o son las ISAPRES más cuestionadas, los representantes de la ISAPRES más cuestionadas, pero invitar a solo la asociación de ISAPRES creo que no nos va a llevar a ninguna conclusión distinta a la que ya hemos llegado. De acuerdo. Sí, que Sí. lo evalúe. Ya. Senador Castro, Prosigo. Son otros temas. dos más. Ya. Breve. Fentanilo, presidente. Quiero pedir oficio, si le parece a la comisión, dado que esta droga, llamada droga zombie, de las máximas letalidades y agresividades, una parte importante, dice el Ministerio Público, está proveniendo de hospitales y clínicas en las cuales se usa como medicamento anestésico o analgésico o sedante. Entonces, como la regulación viene de un decreto supremo del año 83 y no sabemos en qué está, quiero solicitar un oficio a la Subsecretaría de Redes o al Ministerio de Salud, o ambos, que nos diga cuál es la situación hospitalaria de denuncias por fuga, denuncias por sustracción, de situaciones de eliminación de residuos, ojo, porque a veces se abre una ampolla y no se usa toda la ampolla. ¿Qué está sucediendo con los aspectos residuales del fentanilo? O sea, una fotografía clara de qué está sucediendo desde los hospitales con el fentanilo, que hoy día se sabe está haciendo entrada al narcotráfico de manera muy rápida a partir de establecimientos legales, como son los hospitales. Sobre ese punto, ¿cuántas denuncias hay? ¿cuántas denuncias el Ministerio Público y cuáles son las pérdidas o no que se están produciendo, o fugas de la Se envía el sustancia? oficio en los términos solicitados. Tercer tema. Por último, en materia presupuestaria, quiero decirle, presidente, con consternación que indagado distintos hospitales con los cuales he hablado con directores, después de aquella ampliación del marco presupuestario de 110.000 millones en octubre pasado, que fue la última vez que después hubo aspectos marginales de reposición, y en este momento, responsablemente, puedo afirmar, con cargo al presupuesto 2025, que está próximo a abrirse en estos días, se van a dar suplementos a los hospitales. O sea, seguimos en la bicicleta. O sea, el año 2025 tiene a lo menos 13 meses, mínimo 13 meses. Y puedo informar que en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente de la capital se produjo días atrás una reunión del cuerpo directivo de todos los hospitales, más la dirección del servicio, y se comunicó que el presupuesto llega en 4 hospitales de la zona oriente de Santiago hasta septiembre, y se acaba. Son los hospitales Calvo Maquena, Salvador, el tórax y neurocirugía. Grandes hospitales del país, que ya se comunicó oficialmente que el presupuesto llega hasta septiembre. Entonces, yo considero que después de todo el debate presupuestario, todos los compromisos, todo lo acordado, aquí se requiere una explicación bien de fondo. Y sugiero que esto se haga en los próximos días, en el momento que se estime por la comisión, pero que se dé un reporte del escenario de cierre 2024 de presupuesto. ¿Cómo está quedando esto? Y el escenario de usar, ¿no es cierto?, ya el presupuesto 2025 para algo que se dijo que no iba a ocurrir, que era tomar el presupuesto del próximo año para poder hacerlo ahora. Entonces creo que el escenario hospitalario, lejos de tranquilizarse, se puede recrudecer perfectamente en las condiciones en que estamos. Y por lo tanto creo que es un tema que vale la pena explorarlo con más profundidad. Sí, sobre este punto quiero aprovechar de colgarme además un tema que usted ha visto en la prensa regional de O'Higgins,
una declaración que hace la directora del hospital de O'Higgins, que dice que el hospital Franco Ravera, que es el hospital regional, tiene hoy día las listas de espera más altas a nivel nacional. Es una situación preocupante desde el punto de vista de lo que... Y esto está absolutamente relacionado con el tema presupuestario. O sea, no es solamente una situación de falta de gestión, sino que tiene que ver, porque además de hecho hay situaciones de gestión que han mejorado desde que esta directora que hace esta declaración, que me parece una declaración transparente desde el punto de vista de una situación que hay que reconocer para solucionar. Así que yo evidentemente me sumo y veamos, o sea, yo creo que en el mes de enero tendremos que tener una sesión especial, ya se va a haber cerrado el año calendario del 2024 y vamos a tener y el reporte de cómo está terminando la situación presupuestaria, si está haciéndose uso de los recursos del 2025 para solucionar situaciones del 2024. Así que acordado y lo fijamos para un día martes o miércoles, dependiendo de las comisiones mixtas que tengamos para alguna de las semanas legislativas de enero. Senador Chaguán. No, simplemente que esto sirva de ejercicio para que no se repita esta mala práctica, Sí. que es permanente. Todos los gobiernos hacen terminar su presupuesto en el mes de septiembre, luego vienen las remesas, y esas remesas esta vez no están llegando, eventualmente se estaría haciendo uso del presupuesto del año siguiente, y la verdad es que hay que sincerar los costos de la salud, y eso implica efectivamente que las codificaciones FONASA, que efectivamente respondan, los costos de la salud respondan a lo que cuestan realmente los tratamientos médicos correspondientes. Entonces acá lo que pasa es que finalmente se termina siempre abultando una deuda de los hospitales públicos, más allá de cuál sea la administración, y en perjuicio siempre de los pacientes. Entonces ojalá que esta mala práctica la terminemos. Y sincerar el presupuesto y sincerarlo hasta donde sea necesario, pero no usarlo a esto como herramienta para que finalmente los directores de servicio, los directores de hospital tengan que tomar decisiones económicas en relación con los tratamientos de los pacientes. Eso no puede ocurrir. Perfecto. Aprovecho de que está con la palabra, senador Chaguán, para que pasemos al primer punto de la tabla, porque entiendo que usted ha sido principal promotor del proyecto que busca cambiar el nombre, el proyecto que lo tenemos en fácil despacho. Me gustaría, si antes que es parte del legado del senador Chaguán, que muchos otros proyectos de ley que se han aprobado, que llevan su firma, así que desde ese punto de vista tenemos además invitada a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, la señora Andrea Quiero, para que nos expliquen las implicancias prácticas, si existen o es solamente una situación más de tipo simbólico respecto a este proyecto. También ahí la secretaria Evelyn me decía recién que estábamos con una situación reglamentaria que no nos permitía despachar inmediatamente el proyecto porque son 2 artículos. Yo no sé si hay alguna manera de solucionar eso fusionando, desconozco, así que para que ella nos cuente cómo se puede proceder, pero Sí. le ofrezco inmediatamente la palabra al senador Chaguán, brevemente Sí. a la directora del Servicio de Salud también y vemos Muchas gracias. de qué manera Esta es avanzamos. una larga aspiración del Servicio de Salud del Mar Quillota, que efectivamente ya se denomina de facto, de hecho, como Viña del Mar Quillota Petorca. Y esto básicamente porque este servicio incorpora las 3 provincias y esto también tiene un carácter bien simbólico, más bien, porque dentro de la red de salud, dentro de la red sanitaria, efectivamente la provincia de Petorca ha sido la que ha estado más a la retaguardia justamente de aquello. Y en definitiva, esto permite también visibilizar a la provincia de Petorca. Nosotros, y quiero agradecer que en el presupuesto logramos recursos adicionales para el Hospital de la Ligua, que fue también parte de lo que había sido uno de los objetivos, que habíamos conversado también con la directora de servicio, a quien le agradezco permanentemente la preocupación por articular mejor la red. Y en ese contexto es que hemos recogido la opinión del propio servicio en términos de poder hacer el cambio de nombre. Lo conversamos con la ministra de Salud. La ministra de Salud también acogió el planteamiento, también el subsecretario de Redes Asistenciales, y por tanto este es un proyecto que está más patrocinado por el Ejecutivo. Eso es, presidente. Perfecto. Le ofrezco la palabra entonces a la directora del Servicio de Salud para ver de qué manera procedemos inmediatamente. Muchas gracias, presidente, subsecretaria y senadores presentes. Agradecer en particular al senador Chaguán por la preocupación que ha tenido en este punto, que dice relación que en estos 100 años del Ministerio de Salud también hemos aprendido
que hay un legado en relación al cómo se construyen las políticas públicas y una de ellas es incorporando el rol que los servicios de salud nacidos como tales en 1980 con la reforma de la época, en la cual nuestro servicio de salud tomó el nombre de Viña del Mar Quillota. Sin embargo, tenemos una vasta provincia, una de las más dispersas geográficamente como es nuestra provincia de Petorca, que ha ido quedando postergada tanto del nombre como de la preocupación a juicio de la misma población y también de algunas de las políticas públicas más presentes en el ámbito sanitario, de manera tal que este cambio de nombre o esta incorporación en el nombre solo persigue y busca enfatizar la relevancia que nuestro Ministerio de Salud a través de nuestro servicio le otorga a los territorios. Aquí hay una definición y una opción de nuestro ministerio por resaltar lo que significan los territorios en las políticas públicas. Decir con esto que este es un sentir que también se ha trabajado con los municipios de la provincia, que son el municipio de Papudo, de Zapallar, de La Ligua, de Cabildo y de Petorca, con la aspiración también de avanzar en los proyectos de infraestructura que nos permitan resolver de manera más cercana los requerimientos de salud de nuestra población. Dicho esto, nuestro Servicio de Salud Viña del Mar Quillota hasta hoy aspira a incorporar en su nombre, en su identidad y también en sus prioridades el nombre de Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Aprovecha ahí abrir la ventana y abrir las ventanas. Aprovechemos de dejar las puertas abiertas. Sí, esta comisión tiene que funcionar con las puertas abiertas, que circule. Muy bien. A ver, yo entiendo que siendo una situación de tipo simbólica, entiendo que los contratos administrativos y situaciones de orden legal no debieran producirse afectaciones, ni mayor burocracia, ni situaciones que generen problemas a los usuarios del sistema. Así que desde ese punto de vista el proyecto es algo que nos parece razonable, simbólico, aplaudir la iniciativa del senador Chaguán. Entiendo que no lo podemos votar en general y particular, eso es lo que me decía recién No, es por la razón que me decía... Secretaria, le ofrezco la palabra sobre este punto. Presidente, yo estimo que sí lo pueden ¿Aquí discutir. Se puede votar en general, luego lo votan en particular y se le pide en la sesión de sala la autorización a la sala para que permita, claro, y eso se coloca en el informe, pero ya la comisión... Pero en el fondo ya lo hizo la comisión, no tenemos que volver a verlo. Perfecto, procedemos de esa manera entonces. Lo ponemos en votación entonces y a la sala le tendríamos que pedir la autorización o más bien no la autorización, le avisaríamos que lo hicimos así. Por lo tanto, claro, que ratifique lo que hizo la sala en particular en general, siendo un artículo, un proyecto simple. Perfecto. ¿Tiene algún comentario, señor Yuñet? ¿Sobre el tema reglamentario? Sí. Señalar efectivamente que esto cuenta con patrocinio del Ejecutivo, lo van a dejar de manifiesto durante la tramitación del proyecto, así que la idea es que hoy día lo aprobemos y ese patrocinio también... ¿Ingrese? Sí, va a ingresar, así que no hay problema. Sí. Si quiere... ¿Es necesario? No es de iniciativa exclusiva esto, pues sí, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, presidente, por su ¿Usted cree intermedio. que sí? Sí, el artículo 16 del DFL1 del 2005 señala que los nombres de establecimientos de salud son materia de ley. Efectivamente. De los establecimientos de salud, pero esto es un sí, servicio. y así lo hicimos también, presidente, de los servicios, perdón. Y así lo hicimos también, tenemos un precedente, que es cuando este año se modificó el Servicio de Salud de los Ríos, que era antiguamente el Servicio de Salud de Valdivia. Justamente hay un tema muy similar planteado también por el senador Chaguán y expresado por la directora del servicio, que queda fuera de la comuna de Ranco. Entonces, para incorporar todos los servicios de salud, cambiamos el Servicio de Salud Valdivia a los Ríos. Y efectivamente, en opinión con la Secretaría, eso requería
algún patrocinio en el Ejecutivo y lo que hicimos fue que aprovechamos a actualizar todos los nombres de los servicios de salud en ese momento. Aquí podemos hacer algo similar, presidente, si usted lo tiene bien. Entonces, si les parece, lo que me permito sugerir, si lo tienen a bien, es que se apruebe en general, nos damos un plazo muy breve, digamos, nosotros ingresamos con indicaciones, presentamos las indicaciones, el proyecto, digamos, o que presentamos, digamos, presentamos la indicación y ahí se manda a hacer si usted lo tiene de acuerdo. Pero efectivamente va a requerir, para evitar cualquier problema de admisibilidad, va a requerir el patrocinio del Ejecutivo. Eso. En lo cual, por cierto, el Ejecutivo está de acuerdo, senador. Pero si fuera así, ¿no se habría admitido a tramitación acá? Lógico. Por algo está en Comisión de Salud ya. A ver, secretaria, no sé si quiere... Mire, presidente. Ahí está. Aquí estoy viendo, sí, lo que menciona el asesor, la ley 21.566 que modificó las denominaciones de los servicios de salud, esto es del año 2023. Esto surgió en una moción nuevamente de senadores, Iván Flores, Juan Luis Castro González, Francisco Chaguán, Felipe Cast y Javier Macaya, usted. Y también aparece que fue originado en un mensaje, que me da la impresión que de haber sido posterior. Pero no me dio la impresión de lo que yo vi de esta ley que hubieran dicho que era inadmisible. Y por lo mismo ya pasó en la cuenta, en el momento en la sala. No sé, presidente. Pasó a trámite en la cuenta. Vamos a ponerlo en votación en general y en función de eso lo despachamos en 2 minutos. No era tan fácil despacho, parece. Nos vino a enredar un poco lo del fácil despacho, pero está bien, para que no tenga problemas lo ponemos en votación, secretaria, en general. Sí. Entonces el presidente pone en votación en general este proyecto, el senador Gaona no está, pero bueno, senador Chaguán. A favor. A favor. Senador Juan Luis Castro. A favor, y le pido por su intermedio, presidente, a la directora que considere... Le pido a la directora, por su intermedio, que considere un reconocimiento en su momento al que en paz descanse, exdirector del Servicio de Salud, Viña del Mar Quillota, y exdirector del Hospital de Quillota, don Francisco Acevedo. Lo considere como uno de los precursores de la historia que ha tenido este servicio. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. Yo voto a favor. Y me quedó la duda ahora de la intervención del señor John Jett, porque yo a favor, ¿no? Y además desde el punto de vista conceptual, siempre las materias de iniciativa exclusiva están en la Constitución, no están en la ley. Por eso me llama la atención la facultad que invoca el asesor. Pero bueno, lo despachamos en la próxima sesión. Claro, presidente. Y mientras tanto también se puede revisar bien la historia Sí. de la anterior ley, que yo creo Sí. que no hay problema, pero hay que Yo también revisarlo. creo lo mismo. Entonces, resultado de la votación, 4 votos a favor para la aprobación en general, presidente. Aprobado en general el proyecto. Pasamos al siguiente proyecto que tenemos. Sí, ¿podemos sumamos el voto favorable del senador Gaona también? Perfecto, se incorpora. Tenemos en segundo lugar de la tabla, y para estos efectos está invitada, nos acompaña la subsecretaria de Salud Pública, que es el proyecto en primer trámite constitucional que establece la Ley Integral de Salud Mental. Tenemos invitado al coordinador del Consejo Asesor de la Salud Mental del Ministerio de Salud, el señor Francisco Muñoz, que entiendo que está conectado vía Zoom. Hasta acá, perdón, el que está conectado vía Zoom, ¿quién es? Ah, después. Perfecto. Ah, perfecto, el tercer punto de tabla, perfecto. Don Francisco Muñoz, le ofrecemos la palabra para que, no sé si trajo una presentación sobre el proyecto. Sí. Perfecto. ¿En serio? Sí. Vivo aquí al frente, en la casa. Bueno, agradezco la instancia, saludar a los honorables senadores, senadoras, a la subsecretaria, funcionarios y trabajadores del Ministerio de Salud. El Consejo Asesor en Salud Mental es una instancia que se formó posteriormente a la Mesa Saludablemente
como un requerimiento para poder tratar la salud mental en el país. Esto sigue su curso y ahí quisiera también resaltar que es una instancia pluralista que traspasa, digamos, un gobierno u otro, dado que empezamos en el gobierno anterior y seguimos trabajando hoy día. Este Consejo Asesor tiene una existencia, si puede pasar la próxima, desde el año 2022 a través de un decreto que construye y que crea este órgano de participación social, cuyo trabajo tiene un rol en la gobernanza para la construcción de la política de salud mental. Está compuesto por personas que son expertos por experiencia vivida de enfermedades mentales, por representantes de organizaciones de usuarios y familiares, por representantes de organizaciones de la sociedad civil y también por representantes de la academia y de universidades. Creemos nosotros que esta conformación garantiza una perspectiva integral en el análisis de la política de salud mental, que es situada en cuanto a que están los actores que se enferman y viven con las enfermedades mentales, está humanizada en cuanto están los seres humanos, digamos, que trabajamos o que vivimos los padecimientos. También tiene una conformación científica, pluralista, como dijimos, y colectiva. Las funciones principales de este Consejo Asesor son generar recomendaciones tanto a la autoridad ministerial, las jefaturas del MinSal y equipos técnicos, participar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de un plan de participación social en salud mental y realizar un proceso de selección para constituir un nuevo Consejo Asesor luego de 3 años de promulgado. La relevancia que tiene nuestra presentación hoy día en la Comisión de Salud creemos que representa variadas perspectivas desde la ciudadanía, ¿ya? Además, es relevante poder acompañar desde este rol el desarrollo de las políticas en la discusión legislativa también. No tuvimos una participación directa en la conformación del proyecto de ley en el Ejecutivo, por lo tanto, para nosotros es muy importante poder expresar hoy día en general y posteriormente también, si es posible, en particular algunos otros elementos y observaciones. Por lo tanto, este Consejo presenta estos aportes y observaciones hoy día en esta fase de la discusión legislativa y en las que puedan venir. Nuestros aportes y sugerencias al proyecto de ley tienen que ver primero con resaltar aspectos positivos o fortalezas que tiene esto. Primero, resaltar la importancia que exista un proyecto de ley integral en salud mental que reconoce la necesidad de contar con un marco legislativo que sea amplio, porque hoy día tenemos muchos fragmentos que hablan de salud mental en diferentes cuerpos legales, plantear una visión más allá de la atención sanitaria y de lo que podemos hacer desde los servicios de salud, sino que incorporar esta mirada intersectorial, porque la salud mental está muy afectada por las determinantes sociales, por lo tanto, vivienda, educación, justicia, etcétera, todos los sectores tienen que tener una misión y una tarea enfocada en la mejora de la salud mental. Además, aborda una deuda histórica con varios intentos previos que hemos tenido, planes nacionales de salud mental, el decreto 570 al principio del año 2000, la ley 21331, por lo tanto, se aborda esta deuda histórica con este proyecto de ley. Resaltamos el enfoque intersectorial donde, como decía recién, pone la responsabilidad de la salud mental en el conjunto de ministerios y no solamente en lo que puede hacer el sector salud. La importancia también que plantea esta mirada transversal para integrar la salud mental en todas las políticas. El enfoque de derechos humanos también es un aspecto positivo, fortaleza, que evidenciamos porque sigue dando un énfasis en la dignidad y los derechos de las personas con enfermedades mentales y discapacidad, y también permite el fortalecimiento de los lineamientos que ya están en la ley sobre protección de las personas con enfermedades y discapacidad mental.
Finalmente, también es un aporte para la planificación estratégica con la creación de esta Política Nacional de Salud Mental y el desarrollo de un plan de acción interministerial. Aspectos a mejorar o debilidades que hemos encontrado en el proyecto de ley tienen que ver con el financiamiento o la inversión. Nosotros planteamos que es necesario mirar el presupuesto de salud mental como una inversión, dado que en el momento en que estamos sanos y gozamos de bienestar, tenemos más productividad y podemos construir una sociedad mucho más enriquecida. Planteamos que la estructura actual, tanto sanitaria como intersectorial, en lo que concierne a salud mental, es insuficiente para resolver la situación en la que hoy día nos encontramos. Planteamos también que esta inversión tiene que considerar esta inversión integral en salud mental, que es biopsicosocial y que por lo tanto debiera identificar los presupuestos que van a asignar los distintos ministerios para ir influyendo en la mejora del bienestar de la salud mental de la población. Planteamos también que tiene que presentarse un modelo de financiamiento que sea coherente con el modelo de atención integral en salud mental y con el modelo de gestión de la red temática de salud mental para poder desarrollar esta política y plan nacional de salud mental. Además, planteamos que es necesario definir en conclusión mecanismos claros para asegurar este financiamiento estable y progresivo. Aquí, digamos, esta lámina muestra la situación de nuestro país en el escenario de la OCDE respecto al porcentaje de asignación del presupuesto de salud mental, que es bastante elocuente por sí misma. Planteamos también que es necesario que la ley plantee mecanismos de ciudadanía, de participación ciudadana efectiva en la gobernanza. Que órganos como este Consejo Asesor pueda estar incorporado en la ley, que exista inclusión y reconocimiento explícito a los actores de la comunidad como agentes en salud mental, el rol que tienen los expertos por experiencia de enfermedades mentales en su recuperación, que tiene evidencia científica como las personas que se han recuperado de enfermedades mentales pueden ser agentes de cambio y promotores de la salud mental en diferentes espacios. Desarrollar mecanismos también para la autogestión y la participación de la comunidad, tanto en esta forma de participar de los cuidados como también en valorar las voces en las tomas de decisiones tanto locales como a nivel central. Esto significa que la participación tiene que ir avanzando desde lo consultivo, lo instrumental, a una participación que pueda ser más efectiva y, como decíamos, considerar que la comunidad tiene que estar incluida en los cuidados más allá de los cuidados sanitarios y sociosanitarios que existen hoy y que son relevantes en esta propuesta de ley. La próxima, por favor. Por otro lado, es importante resaltar el modelo de salud mental comunitaria que subyace en este proyecto de ley, que se relaciona con promover el desarrollo del potencial de las personas con un enfoque que trascienda la ausencia de enfermedad y proponga un bienestar general. Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad, estoy en tratamiento por depresión, tengo parientes con enfermedades mentales, soy trabajador de la salud mental y gracias a los apoyos que tuve durante mi vida, hoy día puedo estar acá sentado con ustedes y ser un trabajador, digamos, y una persona que incide. Por lo tanto, es importante tener esta mirada que va más allá de la ausencia de enfermedad. Creemos que es importante resaltar una ley que considere un mayor énfasis en la prevención, en la atención temprana y en un sistema de cuidados y tratamientos que vaya desde la promoción hasta los cuidados paliativos. En este sentido, planteamos que es importante disminuir la predominancia del enfoque sanitario en el articulado del proyecto. Hay una deuda respecto del rol que tienen los centros de salud mental comunitaria que deben incorporarse en el reglamento orgánico de los servicios de salud.
Es necesario también ir definiendo las redes de recursos, las actividades de asistencia y los programas de intervención desde la comunidad que se vayan integrando con el plan de salud mental vigente, cómo vamos aprovechando el trabajo de los grupos de pares, de los expertos por experiencia y los agentes comunitarios en salud mental, que además son una solución más costo efectiva en cuanto que estamos empleando a personas con enfermedades mentales que se han recuperado y que son también agentes de cambio. También es importante el fortalecimiento de la autoayuda y el empoderamiento, que es la base de los cuidados en el modelo comunitario de salud mental propuesto por la OMS, y contar con financiamiento para la sostenibilidad y estabilidad del modelo, porque hoy día el modelo lo que hace en salud mental es tomarlo como otras especialidades, donde probablemente una consulta nueva de especialidad genera una resolución. No obstante, en salud mental, la consulta nueva de especialidad es la apertura a 1 o 2 años de tratamiento en el mejor de los casos. Por lo tanto, nuestras principales conclusiones son que hay una urgencia de consolidar un sistema de salud mental para Chile, y hacemos énfasis en el financiamiento, que se salvaguarde el aumento permanente y progresivo para la salud mental, el desarrollo de la participación y la gobernanza con órganos de participación social en diálogo con el MinSal y con el Comité Interministerial. Pensamos que el Consejo Asesor pudiera conversar quizás con el Comité Interministerial también en el desarrollo de las políticas. La participación de los recuperados en salud mental en los cuidados desde la promoción hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos. Y finalmente que los modelos y los paradigmas tengan coherencia, el modelo de financiamiento, de atención y de gestión con las prácticas institucionales. Y bueno, planteamos que sin salud mental no hay salud. Muchas gracias. Perfecto, agradezco la presentación. No sé si tenemos comentarios, senadores, respecto a la presentación que nos acaban de hacer. Senador Castro. Sí, hay un micrófono. Ya, preguntarle a nuestro invitado, ¿cuál estima usted que es, por su intermedio, la cobertura de los COSAM hoy día en la red de atención de salud, dado que permanentemente hay quejas respecto a los niveles de fase, por ejemplo, para la atención de psicólogo y la psicoterapia, que normalmente tiene regímenes de citas o entrevistas que deberían ser semanal o quincenal, y muchas veces esto se extiende a veces a 1 o 2 meses, un ciclo de psicoterapia, incluso por falencias de los propios COSAM cambiando el psicólogo, lo cual es muy complejo para poder hacer un seguimiento, ¿verdad?, a un cierto paciente. Lo mismo respecto a los accesos a un diagnóstico médico de psiquiatra cuando es pertinente, ya que la psiquiatría comunitaria o la salud mental comunitaria requiere, obviamente, una cierta dotación de profesionales mínimos que, en general, tienen brechas de desigualdad bastante grandes en las comunas, tienen dificultades, porque son salud municipal en este caso. Entonces, ¿de qué manera ve usted que este proyecto aborda ese problema específicamente? Sí, nosotros hemos discutido que los COSAM son muy heterogéneos. Hay COSAM que nacieron en los 90 y que tienen una línea más municipal. Hay algunos COSAM que salieron de un CAE de un hospital. Hay otros COSAM que hoy día dependen de los servicios de salud, pero son muy heterogéneos. Y nosotros creemos que con el reconocimiento en el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud se podría dar un gran paso. La brecha es muy grande y eso nosotros creemos que hay que actuar con criterio de realidad, considerando que no vamos a poder doblar el número de COSAM en el país en el corto o mediano plazo. No obstante, es importante el concepto de red, pensar también todo lo que hace la atención primaria en salud mental, que hay ahí, por ejemplo, tareas pendientes como aumentar la cobertura de la prevalencia de problemas de salud mental en la atención primaria del 20 al 40% de la prevalencia. Entonces, lo importante es poder mirar la salud mental no solo como el trabajo de los COSAM,
que nosotros planteamos son un ente central, pero hay que mirar la salud mental como algo que se produce en todas las instancias e instituciones de la sociedad. Y en el caso de salud, principalmente en la atención primaria y con una especificidad técnica en los COSAM, que tienen que ser promotores en su territorio. Hoy día los COSAM están pudiendo atender las listas de espera, pero no hacer el trabajo comunitario que nosotros resaltamos acá. Entonces creemos que por ahí va un poco la forma de ir avanzando gradual y progresivamente. Senador Castro, ¿está bien? No, sinceramente. Yo esperaría una posición más nítida, no sobre el deseo, que yo lo comparto, el suyo, Sí. sino del proyecto. Porque aquí estamos en sede legislativa y tenemos que resolver sobre la base si este instrumento que está aquí en la mesa, que es este proyecto de ley, mejora, toca o no toca esta brecha que usted señala y compartimos, que existe hoy día en la atención primaria. Sí, Claro, ahí haría falta más inversión, para poder afirmar eso y resaltar también el rol como red coordinada al respecto. Hay una mesa técnica que está conformada hoy día entre los miembros del Ejecutivo. No sé si usted está participando, don Francisco, las personas que están a cargo de este tema del Ejecutivo y también los asesores nuestros, que está planteando varios temas, o sea, la necesidad de contar con el reglamento, que es un tema que se ha levantado varias veces acá en la comisión de la ley vigente, abordar lo que usted mencionaba respecto a las brechas de especialistas y de camas, ojalá pormenorizadamente por región, porque la realidad de regiones yo creo que es incluso más compleja que la realidad de la región metropolitana y las regiones más grandes. El gasto, hay un compromiso de este gobierno que es duplicar al menos el gasto en salud mental, y eso es parte también del trabajo que se está discutiendo en la mesa técnica. Así que, o sea, creo que hay varios puntos que antes de entrar allá a la votación en particular de las indicaciones y lo que se haga para despachar este proyecto, ojalá puedan ser analizadas pormenorizadamente por la mesa técnica. Usted forma parte de esta mesa, don Francisco, ¿no? ¿No? Sí, ¿Sí? formo parte y soy el coordinador. El coordinador, perfecto. Pedirle en el fondo la celeridad en esos puntos principalmente, que serían puntos muy, muy relevantes de tener en consideración o tener a la vista cuando ya entremos a la votación en particular del proyecto. Senador Chaguán. No, presidente, quisiera hacer dos preguntas por su intermedio. La primera, que creemos que la alfabetización sanitaria, proyecto que hemos presentado en esta comisión y que estamos esperando que salga adelante, me gustaría saber qué opinan ustedes respecto del programa de alfabetización sanitaria mental de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, que se llama Desde tu Cuento, si saben del programa. Y lo segundo, que pudieran relevar a la comisión, y por eso es tan importante sacar adelante ese proyecto que está acá, para que se vaya a Constitución como un nuevo derecho constitucional, respecto a la educación en salud mental. ¿Cómo ustedes lo ven y por qué es tan importante la alfabetización sanitaria para los efectos de no solamente bajar los índices de morbilidad, sino que también dar herramientas que permitan la pesquisa y el diagnóstico oportuno? Sí, ahí plantear que la educación en salud es un elemento fundamental. La educación en salud mental para nosotros es una de las tareas que debiera estar priorizada en las tareas del sector salud. O sea, la educación en salud fomenta el autocuidado y es lo que hacen programas como el que usted plantea de la Universidad Humanismo Cristiano, Fundación Círculo Polar, el programa ecológico multifamiliar, que lo que hacen es poder ir acercando los conocimientos. Este trabajo es como un encuentro de saberes entre técnicos en salud y personas que tienen experiencia de vida. Entonces, el encuentro de eso es lo que va construyendo la salud mental. Perfecto. Sí. Ese proyecto en tabla, presidente, alfabetización sanitaria, que está apoyado por la Universidad de Harvard, por universidades extranjeras, está apoyada también por la OPS, y sería útil en algún minuto ponerlo en discusión. Gracias. Perfecto. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Se ha planteado en varias audiencias el tema del financiamiento. Entonces, la pregunta ¿es posible conocer de manera acotada el presupuesto que está destinado a salud mental?
porque eso también yo creo que va a orientar un poco cuáles son las brechas, o sea, lo que ustedes nos han planteado, Francisco, el día de hoy se ha planteado sistemáticamente, porque el proyecto básicamente apunta a provocar un efecto sinérgico a partir del trabajo intersectorial, que yo creo que es un buen punto del proyecto, pero también aparece sistemáticamente la brecha del financiamiento. Entonces creo que ese es un tema a considerar. Otra pregunta que son más para el Ejecutivo, ¿cómo están pensando también el tema de la participación ciudadana? Porque también cuál es el grado, si va a ser a nivel consultivo o van a participar precisamente de las tomas de decisiones, que creo que es otro de los factores que al menos en la discusión en particular vamos a tener que ir resolviendo, y cómo todo esto genera finalmente un cambio que sea más paradigmático, porque al final la intención va a eso, o sea, no solo esta mirada más sanitaria, sino también biopsicosocial y claramente yo creo que tenemos acuerdo en que hacia dónde tenemos que apuntar, pero depende mucho de los otros factores que están en juego en este proyecto de ley. Y además quiero señalar que me alegra mucho verlo, Francisco. Yo quiero contarles que yo conocí a Francisco Muñoz el año 2007 en el contexto del tsunami del fiordo Aysén, el 21 de abril de ese año. Y fue bien particular porque en esa región, presidente, primero no había mucha experiencia, por decirlo de alguna manera, de haber vivido situaciones de enjambre sísmico. Por lo tanto, fue una situación bien compleja, y él y un equipo llegan a colaborar en materia de primeros auxilios psicológicos, y para mí también fue una gran experiencia, porque en ese tiempo yo creo que Chile, exagerando el ejemplo, pero siempre las emergencias se abordaban desde la lógica de la llegada a un Hércules, ¿ah? Y acá fue un equipo que vio una comunidad en una situación bien compleja, porque no tuvimos muchos daños de infraestructura. Ahí fue un golpe muy duro para la comunidad por el fallecimiento de 10 personas de Aysén, y efectivamente se requería un camino distinto, que a mi juicio fue este trabajo a partir de los primeros auxilios psicológicos. Así que muy contenta de verlo en este espacio. Muchas gracias. Un Pancho bueno, porque nos tocó un Pancho malo que se llama igual que usted. Sí. Sí. Bueno, ahí comentar respecto a los temas de presupuesto, nosotros no manejamos esa cifra, yo no podría hablar al respecto mucho de eso. No obstante, ahí, bueno, agradecerle el guiño a la práctica, porque si hay algo que esta ley podría aportar es en lo que nosotros planteamos de ampliar el punto de vista desde lo sanitario. Las acciones que tuvo ese programa, por ejemplo, fueron generar brigadas de primeros auxilios psicológicos, generar educación en la población respecto a lo que significa el trastorno por estrés agudo, cómo prevenir el trastorno postraumático y los trastornos de adaptación, trabajando con bomberos, con las juntas de vecinos, con las iglesias, etcétera. Ese es el trabajo que esperamos hagan los COSAM. Y los equipos ambulatorios que existan en salud mental y que debieran estar en todo el continuo. Por eso también no planteamos solo los COSAM. Creo que si bien son una figura importante, no es lo único, y en ese sentido, retomando la respuesta para el senador Castro, es el decreto 140 que valide a los COSAM como parte de la red de los servicios de salud. Hoy día el COSAM, si uno lo presenta como proyecto, es un centro de salud mental familiar comunitario, no tiene un código propio, digamos. Y eso podría ser en esta ley puesto como importante. Sí. Somos Perfecto. ciudadanía. Pasamos entonces al tercer punto de la tabla, que sí. El Ejecutivo, perdón, les pido las disculpas porque querían, sí, subsecretaria, usted quiere aclarar, perdón, mil disculpas, subsecretaria. Tiene la palabra. Muchas Y gracias. se lo estima también a quien lo acompaña para esto. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo, y también a los senadores y las senadoras de esta comisión. Quisiera referirme brevemente a los elementos que se han levantado en esta presentación con respecto al presupuesto y a la participación.
Entonces, con respecto al presupuesto, quiero hacer una primera aclaración más bien general que explica cómo está conceptualizado el fortalecimiento del presupuesto dentro del proyecto de ley. Y eso es que por la forma en que está diseñado nuestro sistema, sobre todo, o sea, en todos los niveles de atención y particularmente en el nivel de atención primaria, son servicios integrados de salud. Es decir, no tenemos programas verticales y diferenciados por diagnóstico. Eso quiere decir que también dificulta poder precisar con toda claridad cuál es el presupuesto que se le destina a cada uno de los potenciales diagnósticos que se presentan en la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Que un recurso humano como un médico o una médica, por ejemplo, no solamente se dedica a atender salud mental. Entonces, eso hace que las estimaciones del presupuesto que se da a salud mental puedan ser imprecisas. Entonces, eso es para explicar que la cifra del porcentaje del gasto en salud que se destina a salud mental es algo que hay que elaborar con mayor precisión. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto de ley, reconociendo la brecha que existe en salud mental, no tiene por objetivo presentar en sí mismo o ser en sí mismo una respuesta a las brechas existentes en términos de presupuesto nominal, sino que lo que busca hacer es instalar mecanismos para que en el largo plazo esa brecha se vaya reduciendo. ¿De qué manera? Lo primero es que mandata como obligación a la autoridad sanitaria a poder desarrollar una metodología explícita y clara para justamente poder medir cuál es el gasto en salud mental y que sea una medición estable que permita su monitoreo a lo largo del tiempo. Eso es algo que hoy día no existe y por ende tendríamos estimaciones que también podrían llevar resultados distintos. Eso es una de las cosas que tiene la ley, que es una condición habilitante para poder objetivar y poder monitorear de manera estandarizada el presupuesto que se le dedica a salud mental. Y lo segundo es que dentro de los principios de la ley está el principio de paridad, que lo que se refiere es que tiene que, en este contexto de la ley, lo que significa esto es que tiene que priorizarse en términos equiparables la importancia de la salud física con la salud mental. No quiere decir que sea paritario como 1:1, pero que los criterios de salud pública que se utilicen para priorizar tienen que ser equiparables. Y eso es algo hoy día que no está reconocido, no objetivado en ningún instrumento normativo del sector salud. Entonces, con esos dos elementos creemos que son las condiciones habilitantes que están dentro de la ley para ir progresivamente reduciendo esta brecha, pero no es lo mismo decir que sea un objetivo del proyecto de ley cerrar la brecha actual que existe. Y es por eso que no está conceptualizado desde ese punto de vista, porque además es en la discusión presupuestaria anual donde se diseña el presupuesto para el próximo año para, en términos concretos, ir cerrando esa brecha y quiero solo recordar algunas de las cifras que hemos avanzado en ese sentido. Del 2021 al 2024, gracias a las expansiones anuales, en este gobierno se ha aumentado en un 17% los cupos de las becas de psiquiatría, porque sabemos que una de las brechas que hay es justamente de especialistas. Esto implica 21 cupos adicionales, 13 en adultos y 8 en infanto-adolescente, que es donde tenemos mayor brecha. Hemos aumentado en 71 camas de hospitalización psiquiátrica y para el 2026 se proyecta con nuestra planificación de inversiones el aumento de 359 camas, 263 para adultos y 96 infanto-adolescente. También en la línea de la dificultad que hay de acceso a especialistas, hemos aumentado la oferta y la estrategia de telepsiquiatría, que está implementada en 3 establecimientos con un total de 555 horas mensuales de especialistas. En el contexto de la ley TEA hemos trabajado en capacitar a funcionarios y para el segundo semestre de este año, 2024, ya está en implementación el fortalecimiento de 36 equipos multidisciplinarios en atención primaria de salud y 87 equipos de especialidad también fortalecidos en el contexto de la ley TEA. Esos son algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho a la fecha. Para el 2025, el presupuesto de expansión es de 14.000 millones para salud mental, 14.400 millones, y de inversión 39.400 millones que van destinados a centros de atención de especialidad, como la habilitación y puesta en marcha de 11 COSAM y de 6 centros de apoyo comunitario, y como decía, 54 camas adulto e infanto-adolescente, y otros 47 equipos de APS
para la ley TEA. Estos son todos los esfuerzos que hemos hecho anualmente y es por eso que hay que distinguir lo que está dentro del proyecto de ley con lo que son los esfuerzos anuales en la discusión presupuestaria. Y con respecto a la participación, nosotros concordamos plenamente con la importancia que tiene la participación ciudadana en todo lo referido a salud pública y el sistema de salud y, por supuesto, dentro de salud mental, y es por eso que la misma ley fue diseñada con la participación ciudadana a través de los diálogos ciudadanos que contemplaron a 2.692 personas. Dentro de eso se hicieron, de hecho, diálogos específicos con adolescentes y jóvenes y también expertos y expertas por experiencia, es decir, además de los diálogos generales, se hizo un trabajo especializado con ciertos grupos de mayor interés. Y por eso también el proyecto de ley recoge en sus principios, que los principios tienen que interpretarse como principios que permean todo el resto del contenido de la ley, la importancia de la participación ciudadana, y esa es la manera en la cual está acogido en el proyecto. Muchas gracias, presidente. Senador Gaona, perfecto, le ofrezco. Senador Gaona, ¿quiere primero intervenir? Porque tengo pedida la palabra. Sí, es que también sobre de la... el punto de lo que Sí, acaba de hablar dale. Sí, yo, presidente, quisiera ver posibilidad de tener un poco más de información respecto a la implementación de la ley TEA. La ley establece una implementación gradual y progresiva y establece la creación de 29 centros de atención temprana con equipos multidisciplinarios en cada uno de los servicios de salud. Entonces quisiera saber, por su intermedio, presidente, si podemos hacer un oficio o solicitar formalmente la información para que nos expliquen el estado de avance de la implementación de la ley TEA en el sector salud. Esto tiene que ver cómo se han ido implementando estos centros de atención temprana, no solo de la perspectiva de la creación de cargos, sino en qué servicios específicamente, cuántos cargos, qué especialidades y cómo se está aplicando esta política pública de atención de la ley TEA en los servicios de salud. Y cuáles son los criterios para elegir la ciudad de estos centros. Pero en el caso de la región de Coquimbo se determinó que la ciudad para instalar este centro de atención temprana sea Ovalle, cuando uno esperaría que esto fuera Coquimbo o La Serena, donde hay la mayor concentración de personas con esta condición de salud, y por lo tanto uno esperaría que evidentemente fuera primero en las ciudades más grandes, y la respuesta que se me ha indicado que tiene que ver fundamentalmente con la disponibilidad de infraestructura. Entonces, por eso quiero saber cuáles son los criterios que se están utilizando para poder definir dónde se van a instalar los centros TEA, porque entiendo que se irán instalando después en cada una de las comunas, pero quisiera tener claridad de eso, no solo de la región de Coquimbo, sino de todo el país, y cómo se está implementando en la práctica esta legislación. Eso en primer término. Y en segundo término, presidente, quisiera consultarle a la subsecretaria, cuando habla de hacer equiparable la salud mental con la salud física, y que eso no es uno a uno, no sé si puede explicarme en términos más prácticos qué significa esa equiparar estos dos tipos de salud para poder entenderlo mejor. Porque claramente, yo entiendo claramente, valga la redundancia, claramente que esta ley es una ley marco, no fija presupuesto, pero es una política pública amplia y un paraguas para después recién ir determinando la solución de brechas, en fin, las brechas de infraestructura, las brechas de cama, las brechas de especialistas, las brechas de atenciones, las brechas de listas de espera, en fin, todo. Yo entiendo que se da a desprender de esto toda como una especie de paraguas que define la política pública. Entonces me gustaría tener más claridad cuál es esa qué hace equiparable la salud mental con la salud física si no es uno a uno, digamos, para entenderlo bien, digamos. Eso, presidente. Perfecto. ¿Tengo alguna solicitud? Sí, tiene la palabra. Muchas gracias. Brevemente, yo quería decir algo sobre los datos. Los datos que hemos visto, y se citan mucho los datos OCDE sobre comparación de gasto en salud mental, si uno mira la nota técnica del documento donde salen esos datos, la nota técnica lo que dice, y está en un oficio que les hicimos llegar, es que no todos los países ocupan la misma forma de agrupar el gasto, no hay una fórmula reconocida internacionalmente y por tanto eso tiene limitaciones técnicas de cómo se hace esa comparación. Dicho eso, más o menos sabemos que sí esos datos representan a los países. En ese dato, que es súper interesante que presentó Francisco, por ejemplo, que a Italia representada con un 3.4 versus el Reino Unido y versus Francia, que están alrededor del 9. ¿Ya? Y por eso a veces los datos, más que iluminar, oscurecen, porque por ejemplo Italia, siendo un país que gasta proporcionalmente en su gasto público de salud, son todos países de alto ingresos que gastan harto, etcétera, pero que proporcionalmente gasta menos, es un país con una red muy reconocida en términos de eficacia y eficiencia, es un país que reconocidamente es el país que usa menos
intervenciones coercitivas en el mundo. ¿Y cómo lo ha logrado? Lo ha logrado a través de una determinada organización de servicios, basado en servicios comunitarios. Por ejemplo, son probablemente el país con la densidad de psiquiatras en servicios comunitarios más alta del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha logrado cierta eficiencia en su gasto? A través de la organización de servicios, que es lo que nosotros, por ejemplo, proponemos que quede regulado a través del articulado del título de atributos de la red, ¿no? La regulación de una red a través de que tenga ciertos atributos, que concentre servicios, que asegure que los servicios generales van a responder a las necesidades de salud mental de la población, permite un gasto eficaz y eficiente. Eso por una parte. Y en ese sentido eso sí impacta y sabemos que hay servicios mucho más caros. Por ejemplo, los grandes servicios basilares tradicionales son carísimos y tienen poco impacto sanitario en términos de atender las necesidades de la población en relación a servicios que están basados en la comunidad. Entonces, sobre legislación comparada, eso sucedió en Italia a propósito de una ley que se promulga en los 80. ¿No? Y eso tiene un impacto súper significativo en el desarrollo incluso de la legislación en América Latina. Después, el año 2001, pasa lo mismo en Brasil, homologando lo de Italia, y eso tiene harto impacto. Otros países entonces deciden, vamos a copiar. Entonces, Argentina hace una ley hace un poquito más de 10 años que dice, vamos a gastar el 10% de nuestro gasto público en salud mental. Cero impacto. Eso ha tenido a más de 10 años de hecha la ley, cero impacto. Porque a diferencia de lo que nosotros estamos proponiendo, no tiene ningún mecanismo concreto de cómo se operacionaliza, a diferencia de lo que está en el articulado del artículo 12 de este proyecto de ley, ¿no? Que está, de alguna manera, lo que reconoce una experiencia que es la del Reino Unido. El Reino Unido, el año 2012, hace un modificatorio de ley para reconocer lo que llamamos trato paritario, que es este reconocimiento en igualdad de condiciones, ¿no? Que los criterios que se usan para la asignación de recursos tengan justicia en términos, que no quiere decir en términos del gasto, ¿no? Que no quiere decir que un servicio haya que gastar lo mismo para el mismo impacto sanitario, ¿no? Felizmente en salud sabemos que hay intervenciones súper baratas que tienen gran impacto, la vacuna. Pero entonces, que esos sean los criterios para la toma de decisión. Y históricamente, no es que la gente no sepa que, no sé, la gente con esquizofrenia no tiene un problema grave de salud mental, sino que las razones culturales que hacían que eso no fuera de interés sanitario son otras. No el impacto sanitario. No es que no sea terrible para una familia que haya alguien súper enfermo con una enfermedad que tenga discapacidad, que produce mucho sufrimiento, sino que las razones que hacían que no se asignara gasto para aquello son otras, son culturales, ¿no? Y a eso también la ley atiende, ¿no? Entonces, yo solo quiero dejar eso como una inquietud, porque hay cosas de legislación comparada aquí que yo los invito a revisar, porque el gasto en salud es gigantesco, tiene una inercia gigantesca, pero hay aspectos de legislación comparada a revisar que sí han logrado impacto, sin decir mañana se van a gastar X+1 y X+2. Eso. Perfecto. Tenemos y ha estado conectado toda la sesión don Manuel Enrique, así que quiero aprovechar de dar por cerrado este tema y pasar al tercer tema de la tabla, que yo creo que al que vamos a alcanzar a llegar. Tenemos, sí, vamos a prorrogar la sesión por espacio de 15 minutos, para terminar a las 11 por lo menos, para que don Manuel pueda hacer su presentación. Entiendo que es una presentación que es bastante atingente a temas que hemos conversado a propósito de las brechas en materia de salud mental, a propósito de la situación de los hospitales, de las listas de espera, a propósito de la situación que planteaba el senador Juan Luis Castro respecto a hasta cuándo llega el presupuesto. O sea, entiendo que don Manuel Enrique y el Observatorio Fiscal de Chile han realizado un estudio de la Fundación Observatorio Fiscal de Chile, han realizado un estudio, un índice, han elaborado un índice de eficiencia, acceso y calidad en salud. Así que un tema bastante tingente a las temáticas que habitualmente trata esta comisión, así que hemos recibido este ofrecimiento de presentación y es por eso que le damos la palabra ahora a don Manuel para que pueda contarnos un poco de qué se trata y que aporte a la discusión en materia de políticas públicas y legislativas pueda hacer este índice. Así que le ofrecemos a don Manuel la palabra para que pueda hacer uso de la misma, no sé, 10 minutos, no sé si está bien con 10, 15 minutos, don Manuel. Perfecto, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todos.
presente. Gracias por la invitación. La verdad es que habíamos solicitado esta audiencia hace varios meses y bueno, coincidió con la discusión parlamentaria del presupuesto de la Nación, así que bueno, ahí entendemos que se complica un poco la agenda. Sí, justamente como le decía el presidente, la idea es presentarles un trabajo que desarrollamos en el transcurso de aproximadamente 2 años, que tiene que ver con una fórmula metodológica para medir un índice que les paso a mostrar a continuación, si es que puedo presentar. Denme un segundito. No sé si... Se ve bien, señor. Sí, se ve bien, don Manuel. Ah, lo bajó. Denme un segundito, por favor. Sí, ahí sí parece. Ahí sí, ¿cierto? Me falta maximizarlo. Maximizarlo, exacto. Hecho presentación. Ya. Bueno. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a tratar, en la presentación traté de dejarla lo más ejecutiva posible, pero abierto a sus inquietudes y abierto a la posibilidad de seguir conversando sobre este tema y compartir la información. Bueno, primero comentarles que nosotros somos una fundación, Observatorio Fiscal, una fundación que lleva aproximadamente 7 años trabajando eh, básicamente en temas de promoción de mayor nivel de transparencia o estándares de transparencia en el sector público, en torno al gasto del gobierno central y del gobierno subnacional y los gobiernos locales también. Para ello basamos nuestro trabajo trabajando fuertemente con datos de acceso público, conocemos bastante bien toda la data, el ecosistema de datos abiertos que está disponible por parte del organismo del Estado. Y aprovechando ese trabajo y al alero de nuestra experiencia analizando presupuesto también, presupuesto público, justamente nos dimos cuenta hace un par de años de que era importante avanzar en determinar cierto instrumental y ciertas métricas estándares que pudiesen medir el desempeño en el sistema de salud, ¿ya? Justamente, como lo decía el presidente de la comisión, muchas veces uno se encuentra con que la discusión del presupuesto en el Congreso eh, tiene una inercia respecto de los montos presupuestados del año anterior, pero además tiene aparejado, digamos, una revisión, un análisis más bien económico, presupuestario, de la partida de salud y cómo ésta se proyecta en términos para financiar el gasto y las prestaciones del próximo año. Y muchas veces se echa de menos se echa de menos, se aprecia una carencia, digamos, en la discusión de elementos que den cuenta de cómo se ha dado el desempeño en el sistema de salud en los últimos años, para efectos de eso acompañarlo, ¿cierto?, debidamente a la discusión presupuestaria. Y en esa línea, entonces, nosotros quisimos avanzar. Básicamente, nuestro objetivo era aportar información clara y data específica, tanto a los tomadores de decisiones, sean los parlamentarios mismos, como también distintas entidades del Ejecutivo y de la sociedad civil y la academia, para contribuir, digamos, a mejorar las políticas de salud en Chile, sobre la base de un instrumento metodológico estándar, que como todo instrumento metodológico, y lo decía la colega de la Subsecretaría de Salud, efectivamente los instrumentales de medición siempre tienen limitaciones y la idea es que esto se vaya actualizando y se vaya mejorando conforme pasa el tiempo. ¿Ya? ¿En qué consiste entonces este instrumental? Básicamente consiste en la propuesta de generar un índice central que mida 3 grandes objetivos en el sistema de salud. Básicamente, como ustedes saben mejor que yo, el objetivo de lograr mayores niveles de eficiencia, o sea, mayores niveles de producción con el menor uso de los recursos posible, niveles de acceso a las prestaciones hacia la población beneficiaria y una mejora en la calidad de las prestaciones mismas con miras, digamos, a los pacientes que son atendidos.
Para ello nosotros entonces definimos estas tres dimensiones en esta métrica del índice integrado: eficiencia, acceso y calidad. Trabajamos con 28 indicadores y aquí lo importante del trabajo es que nuestra premisa fue trabajar con todos los indicadores que están disponibles de acceso público. Y por lo tanto, esta premisa no es menor porque es clave porque permite darle sostenibilidad, digamos, a la medición. Acá nosotros, por ejemplo, teníamos algunos convenios vigentes como con FONASA, por un trabajo que hicimos con ellos hace un tiempo atrás, pero no quisimos recurrir a data adicional que dependiera de un convenio entre un organismo público como FONASA, por ejemplo, y nuestra fundación, por cuanto ese convenio podía estar sujeto a vaivenes, digamos, o a definiciones de la autoridad que podrían atentar contra la sostenibilidad en la medición. Entonces, nosotros quisimos procurar medir todo esto con datos oficiales disponibles de acceso público y con ello también aprovechamos también de medir la calidad de esa información y cuáles son las brechas en términos de seguir aumentando el caudal de información pública para este tipo de mediciones. En términos de cobertura, trabajamos con datos de 196 hospitales públicos de baja, mediana y alta complejidad, y alrededor de 2.400 centros de atención primaria, porque justamente una de las cosas que tiene esta propuesta metodológica es que no solamente mide estas tres dimensiones ya señaladas con 28 indicadores, sino que además esto se puede segregar en los dos niveles de atención más relevantes: el nivel de atención primaria y secundaria y el nivel de atención terciaria o hospitalaria. Y por último, todos estos indicadores que son de distinta naturaleza, como ustedes saben, de distintas características, también fueron normalizados para poder lograr una integración adecuada. Entonces se utilizó un método de normalización estándar para poder trabajar con una escala de 0 a 100 puntos, donde 100 puntos indica máximo nivel de desempeño en ese indicador y 0 puntos lo contrario. Y como les comentaba, en honor al tiempo, básicamente les voy a comentar a grandes rasgos cuáles son los indicadores que usamos. En eficiencia trabajamos con distintos indicadores que se miden hoy día en términos de uso de cama, de eficiencia en el uso de cama, de uso de pabellones, consultas médicas de especialidades o consultas médicas, en el caso de atención primaria, de médicos contratados en la atención primaria, entre otros varios indicadores, como les digo, son 28. En acceso trabajamos básicamente a nivel hospitalario con todas las estadísticas disponibles que ustedes bien conocen respecto de las atenciones GES, casos retrasados de atenciones GES, tanto en número de casos como en días de retraso, así como también en términos de las listas de espera de la atención no GES, digamos, tanto de consulta médica, especialidad como de intervenciones quirúrgicas, algunos indicadores de atención de urgencia, atenciones primarias, visitas domiciliarias, entre otras. Y en calidad trabajamos con algunos proxies de calidad que sin duda siempre termina siendo un desafío metodológico, porque la calidad siempre es una dimensión que tiene proxies de medición y que siempre digamos, son complejos de medir, digamos, en ausencia de instrumental robusto de medición de satisfacción de usuarios, pero sí ocupamos, por ejemplo, algunos proxies interesantes como la tasa de consulta resuelta en el caso de APS, la tasa de reingreso hospitalario, tiempo de espera de paciente en las unidades de emergencia hospitalaria, y algunas proxies de tasa de satisfacción de usuario a partir de la encuesta que realiza el Fondo Nacional de Salud a nivel nacional, entre otros. Trabajamos con algunos expertos en salud que ustedes ven en pantalla ahí: Liliana Jadwe, Emily Santelice, que ustedes la conocen, el ministro, el doctor Cristian Baeza, y José Luis Contreras, economista de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que básicamente lo que ellos hicieron apoyar el equipo operativo para poder implementar las revisiones metodológicas y los ajustes necesarios a la hora de encaminar, digamos, el proceso de medición. Como yo les comentaba, nuestra lógica, nuestro espíritu es basar en los datos oficiales disponibles. Trabajamos con toda esta data oficial que ustedes ven en pantalla, desde los distintos portales disponibles del Ministerio de Salud, como por ejemplo el de Información Económica en Salud, el portal de datos de presupuesto abierto y de datos abiertos de la Dirección de Presupuestos en materia financiera, el portal CINIM que administra la Subdere, el portal de datos abiertos de FONASA, el portal de transparencia del Consejo para la Transparencia, el DEIS, que es
un portal importantísimo en términos de la data que está publicada de capacidad del sistema y de productividad del sistema, y también lo que publica el Senado a través de la unidad de asesoría, que entiendo que se llama unidad de presupuesto ahora, que publica, digamos, toda la data que tiene que ver con la glosa. Algunos resultados generales, es mucha información, pero básicamente para que se hagan una idea, esta es la fotografía. Nosotros medimos los datos con todas las fotos del 2022 y ahora estamos haciendo un proceso de actualización, datos 2023, porque varios de los indicadores, el sistema de salud publica sus datos oficiales con algunos desfases y ya tendríamos datos 2023 disponibles de manera completa como para hacer una actualización completa, pero este lanzamiento lo hicimos en abril, así que por eso que estamos con datos al corte 2022 disponibles. Sí, perdón, disculpen. Ahí está. Bueno, primero comentarles, por ejemplo, en atención primaria, algunos resultados globales. Esto es un gráfico que compara la media geométrica, digamos, de los resultados, de los puntajes, tanto en la dimensión de eficiencia, de calidad y en acceso a la atención primaria, y la línea de color representan tanto las distintas zonas del país, en resumen, tanto la zona norte, la zona centro y la zona sur. Como ustedes pueden ver ahí, solamente algunos highlights, digamos, una de las cosas que descubrimos es que a nivel nacional los indicadores que miden acceso a una atención primaria convergen bastante entre las distintas zonas del país, están bastante cerca. Sin perjuicio de ello, dentro de las distintas macrozonas hay diferencias significativas en lo que encontramos. Pero, por ejemplo, una de las principales diferencias más relevantes, más destacadas, se notan en la eficiencia y en calidad de la atención primaria, con los indicadores utilizados. La zona más rezagada son los servicios de salud de la zona norte y también de la zona centro. Comparativamente, la zona sur está mejor posicionada en términos del desempeño, de acuerdo a lo que demuestra esta gráfica. Y en términos de calidad, tanto la zona norte también, pero aquí se suma la zona metropolitana. También tenemos, identificamos, digamos, alguna diferencia de rezago importante, como les digo, con la foto obtenida a partir de los datos 2022. Tenemos una foto también con el dato 2019 que nos permitió hacer una comparativa pre-pandemia y post-pandemia también, pero digamos por tema de tiempo no tengo aquí la comparativa. En atención hospitalaria se da una situación también un poco distinta o bastante distinta. En el caso de la zona norte, muchos de los indicadores mejoran significativamente y pasa a tomar la delantera los servicios de salud de la zona norte en lo que tiene que ver con eficiencia hospitalaria, también en acceso y en calidad. Es la zona sur, ¿cierto?, la que presenta algunos rezagos importantes en materia de eficiencia en la atención y también en acceso, junto con la zona centro y la zona metropolitana en el ámbito hospitalario, muestran también los mayores rezagos en cuanto a la dimensión de calidad, de acuerdo a los parámetros y a los indicadores que estamos trabajando. Si uno avanza un poquito, tengo 4 láminas para mostrar el resultado sintético por zona, porque no me da más el tiempo, pero básicamente aquí lo que ustedes ven es que la zona norte de todos los servicios de salud que hay considerados, desde Arica hasta Coquimbo, esa es la macrozona, la zona norte, digamos, macrozona norte, norte grande y norte chico. La idea era medir en cada uno de las niveles de atención y por dimensión cuánto es el puntaje agregado, ¿cierto?, que se da a partir de este índice, y lo que vemos es que, tal como lo mostraba anteriormente, la zona norte, donde se dan las mayores brechas justamente y los aspectos de mejora en los indicadores de eficiencia, y en atención hospitalaria se muestra, digamos, un desempeño que es bastante mejor, y por lo tanto ahí se produce un desacople, digamos, en términos de los datos de desempeño en ambos niveles de atención para la zona norte del país. En la zona centro también tiene resultados, una brecha importante en materia de eficiencia en la atención primaria, no así, digamos, la dimensión de calidad, que mejora significativamente, y en la atención hospitalaria está un poco más bajo que la zona norte, pero muestra resultados en torno a la mediana nacional, digamos, uno puede abrir, digamos, estos resultados con bastante detalle para cada una de las dimensiones y los distintos indicadores para poder explicar, digamos, cuáles son los indicadores que están empujando, digamos, la mejora en el desempeño y los rezagos respectivos. En la metropolitana, nosotros separamos las distintas zonas y dejamos la metropolitana, por dadas las características distintivas que tiene nuestra región, la separamos, digamos, del resto de las zonas para no generar algunas distorsiones. Y lo que nos encontramos es que en materia de atención primaria están los mayores desafíos,
para tanto en eficiencia como en acceso y calidad en las dimensiones de los indicadores, pero también en atención hospitalaria vemos, digamos, que no, que, digamos, para una sorpresa nuestra, digamos, los indicadores de acceso están bastante bien en la región, en los servicios de salud de la región metropolitana, pero no así hay brecha importante y aspectos, digamos, que se requiere avanzar en materia de calidad en las prestaciones en el nivel hospitalario y algunos indicadores de eficiencia también. Y finalmente en la zona sur también apreciamos, digamos, un comportamiento en torno a la mediana de la atención primaria, sin perjuicio de ello la atención primaria es la que está mejor posicionada en los servicios de salud de la zona sur. Estamos hablando desde el servicio de salud Araucanía Sur, Araucanía Norte, hasta el servicio de salud Magallanes. Y en el caso de la atención hospitalaria está en torno a la mediana, pero también con importantes rezagos en materia de eficiencia para los indicadores que están medidos acá. Como les comentaba, acá son un conjunto bastante amplio de información que a nuestro juicio puede contribuir, aportar un grano de arena a la discusión tanto de la labor que ejercen los parlamentarios hoy día a la hora de discutir con los servicios de salud cómo está la foto del desempeño de cada una de las redes asistenciales. Acá nosotros no hicimos ranking por establecimiento, o sea, vale decir por hospitales o por centros de atención primaria, porque nuestro sistema de salud, como ustedes saben mejor que yo, opera en red, y por lo tanto todo el desempeño que tiene el nivel hospitalario depende mucho de qué tan bueno es el nivel de atención primaria que tenga, apoyando a la red asistencial y viceversa, ¿cierto? Son niveles que se complementan y por lo tanto, a nuestro juicio, las comparativas siempre tienen que hacerse a nivel de servicio de salud. Por último, comentarles que obviamente ante cualquier requerimiento de información estamos disponibles, estamos a puertas de hacer una actualización de estos datos. Nuestra idea era poder aportar esta información durante el proceso de discusión del presupuesto, pero no se pudo, pero aspiramos, digamos, a que esto se pueda dar con mira al presupuesto 2026, que sería interesante. La perspectiva futura de estas mediciones es que obviamente para nosotros esta herramienta permite una evaluación continua. Yo les comentaba que nuestra premisa es trabajar con datos de acceso público y por lo tanto no dependemos de convenios específicos con nuestra fundación, sino que con el ecosistema de datos y de transparencia que existe. Por lo tanto, tenemos un informe incluso que evalúa calidad de los datos que trabajamos y además apertura y cobertura. Pero además la adaptabilidad de la herramienta, tal como está diseñada la herramienta permitiría incorporar nueva información, nuevos indicadores que a juicio del Ejecutivo, de los servicios de salud, de la subsecretaría, sean clave de incluir para mejorar esta medición y adaptar la herramienta y que se vaya convirtiendo en una herramienta que sirva a los actores que están en torno al sistema para discutir los verdaderos niveles de desempeño y las causas que están detrás de estos niveles de desempeño. Y por lo tanto ahí la limitación y el desafío es que a nuestro juicio, digamos, el fortalecimiento del ecosistema de rendición de cuentas y transparencia en torno a la data que está publicada para el sistema de salud es clave a la hora de impulsar herramientas como esta. Por último, comentarles que nosotros desarrollamos un portal interactivo que tiene en detalle todos los indicadores y las dimensiones que trabajamos. El que está ahí en pantalla, indicesalud.observatoriofiscal.cl, es un portal que está, como le digo, lanzado desde abril y nuestra idea es poder hacer una actualización masiva de esta información a partir de los nuevos indicadores con corte al 2023 para todas las métricas que están definidas. Traje un breve video para hacer un recorrido del portal para que lo conocieran, pero no me da el tiempo, quiero respetar el tiempo de la comisión, así que quedo muy atento a las dudas, a los comentarios que tengan y a toda disposición. Buenísimo. Don Manuel, lo que le voy a pedir, antes de entregarle la palabra, que entiendo que le quiere hacer algunas consultas el senador Juan Luis Castro, es que si puede enviar esta presentación a la Secretaría de la Comisión y que la podamos también tener los señores senadores, porque además queda subida a la página de la Comisión de Salud para el acceso del público en general. Me imagino que no hay inconveniente, ¿verdad? Por favor, no hay problema. Perfecto, para que pueda hacer llegar a la Comisión. Senador Juan Luis Castro. Saludar al invitado, preguntarle dos cosas. Primero, respecto a qué opinión tiene el observatorio de que lo integran personas que son de la CNP
y que han hecho estudios de productividad quirúrgica en Chile respecto del rol que han tenido los llamados CRR, los Centros de Regulación de Alta Eficiencia Regional, que son una fracción de toda la productividad quirúrgica del país, pero que sin embargo tiene dificultades por la lista de espera. Estoy pensando en la lista no GES especialmente. ¿Cuál es el enfoque que tiene usted, por su intermedio, presidente, respecto del modo en que se está abordando la lista de espera no GES en productividad quirúrgica, entendiendo que los datos son de 3,6 cirugías por pabellón, los últimos que entregó la CNP? ¿Cómo eso logra dar un salto adelante en materia de eficiencia de la gestión? Uno. Y dos, ¿qué opina sobre el criterio GRD de uso a nivel hospitalario, que solo considera egresos y cirugías? Y uno recibe la queja de directores de hospitales y de servicios que todo lo que es la atención ambulatoria, que es muy numerosa y voluminosa en los hospitales, o la atención de farmacia ambulatoria, entrega de medicamentos, está fuera de GRD. Y por lo tanto, se preocupa más el indicador de los que están con cama en un hospital y no de los pacientes que deambulan dentro del hospital, que son la atención externa, que se realiza en el mismo establecimiento. ¿Qué opinan ustedes sobre ese criterio, que es un criterio parcial respecto al nivel de eficacia para el pago, porque esto es un mecanismo de pago y asignación de recursos? Eso, presidente. Senadora Órdenes, yo también tengo una consulta, pero... Muchas gracias. Solo agradecer la exposición y pedirle si pudiera entregar más detalles, obviamente de qué manera acotada, y los veremos respecto a la metodología, porque nosotros revisamos la información que ustedes publican en la web del observatorio, y dado que mi ámbito de conocimiento más profundo es la región de Aysén, esta región ocupa el lugar número 17 en el ranking de los 19 servicios de salud del país, al considerar todas las dimensiones. Ahora, si uno mira más en profundidad, la región de Aysén queda en segundo lugar en atención hospitalaria y 28, o sea, un muy buen ranking en atención hospitalaria, todo lo contrario en atención primaria de salud. Por eso me interesa un poquito conocer más respecto de la metodología. Y además, por otra parte, los mismos datos de Aysén se encuentran en primer lugar en eficiencia y calidad, pero queda en el lugar 28 en el ámbito de acceso, que son, claro, una cosa se puede hacer bien, pero no están accediendo. Entonces, para entender un poquito más las dimensiones y los conceptos desde el punto de vista operacional. Muchas gracias. Gracias. Y por último, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado sobre o sea, que no alcanzó a referirse en profundidad sobre la diferencia en eficiencia antes y después de la pandemia, porque calza además con la eficiencia entre la administración anterior y la administración actual, o sea, se puede hacer una relación. ¿Y cómo ha ido evolucionando también la eficiencia en el sector público? Porque tenemos mucha información. Hace poco un informe de la Contraloría nos dijo que se reflejó irregularidades en la contabilidad de FONASA que darían cuenta de la situación de 332.000 millones de pesos que no están reflejados en la contabilidad relativa al pago de licencias médicas. Hemos visto informes relativos al aumento exponencial, particularmente en el sector salud y comparativamente respecto al sector privado de lo que significan las licencias médicas, el uso y abuso de licencias médicas en el sector salud pública. O sea, en ese punto, lo que dice en relación con las diferencias entre productividad antes y después de pandemia, sector público, sector privado, si se tiene alguna noción sobre el particular. Ahí hay varias preguntas, le dejo para que podamos ir cerrando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la observación y los planteamientos. Voy a tratar, voy a hacer un intento de poder responder lo mejor posible, digamos, a las consultas. Respecto a lo que decía el senador Castro, nosotros utilizamos data de los centros de alta utilidad regional. También están los datos que son de acceso público, digamos, en el DEIS, así como la data que se publica en el Senado. Obviamente, digamos, ahí estamos supeditados, digamos, a cómo se ha estandarizado la forma de publicar esa información, pero sin duda nosotros somos partícipes de que se pueda homologar metodológicamente la forma en cómo publican los niveles de producción estos centros,
y cómo estos pueden aportar significativamente a la productividad y la eficiencia de toda la red, sin duda. Hace poco tuvimos algunas presentaciones que hicimos con algunos parlamentarios específicos y con algunos hospitales específicos, y algunos exdirectores de hospitales, perdón, de servicios de salud nos decían que era interesante el modelo, pero que había que avanzar en cómo estandarizar estos parámetros, porque, por ejemplo, hay servicios de salud que tienen una distribución de la red bastante sólida, o sea, tiene eh, una buena cantidad y calidad de centros de atención primaria, tiene una atención secundaria o centro de atención secundaria que también es robusta y y tiene sus hospitales de alta complejidad y media complejidad. Mientras hay otros servicios de salud que tienen sus hospitales de alta complejidad, pero les falta una capa intermedia en la red que les permita descongestionar, digamos, y facilitar la gestión y la resultabilidad, digamos, en la entrega de las prestaciones. Así que por ese lado me inclino. Eh, Respecto a lo que decía el senador, la segunda pregunta, senador, si no me equivoco, era sobre sobre el tema GRD. GRD, exacto. Sí, justamente nosotros trabajamos en varios de los indicadores con una base de datos GRD y también coincidimos con el senador en cuanto a que efectivamente todos los indicadores de GRD que básicamente ajustan las prestaciones y los diagnósticos por un factor para homologar las complejidades, ¿cierto?, de las prestaciones, no se hace en la atención abierta, en las consultas ambulatorias, las consultas o incluso la cirugía mayor ambulatoria. Entonces, sería importante avanzar, digamos, a incorporar en el sistema GRD una metodología que homologue, digamos, y que ajuste los niveles de complejidad de la atención, de las prestaciones que se dan en la atención abierta, para que también estos indicadores de productividad, ¿cierto?, puedan responder de mejor manera, sean más robustos a la hora de permitir la comparabilidad. Ahora, claro, el gasto en atención cerrada representa el 60-70% en promedio del sistema de salud y probablemente los que digamos, promueven, digamos, el sistema GRD apuntan, digamos, al 80-20, digamos, para poder cubrir la información, pero pasa muchas veces, tanto FONASA nos han comentado, como de la misma subsecretaría, cuesta mucho, digamos, tener información de mejor calidad para las prestaciones que son de atención abierta. O que permita, así como la atención cerrada, permite una mejor comparabilidad, ¿cierto?, de los niveles de producción, los niveles de eficiencia o de entrega de prestaciones en la atención abierta para los distintos establecimientos a nivel país. Pero sí, en GRD lo usamos fuertemente también en este índice. Respecto a lo que decía la parlamentaria, a la metodología, claro, efectivamente nosotros identificamos niveles diferenciados de desempeño. Justamente en atención primaria nosotros replicamos algunos indicadores del IAPS de la atención primaria, de los indicadores, digamos, de las metas sanitarias también, y varios de los indicadores que se pueden replicar a partir de la información de la nivel de producción de atención primaria en los REM del DAIS. Entonces, claro, en las distintas dimensiones trabajamos con indicadores proxy que representaran, digamos, la lógica de la dimensión, y ahí nos encontramos con que no solamente tenemos una amplia variabilidad entre los distintos servicios de salud, sino que dentro de un mismo servicio de salud pueden presentarse estas diferencias significativas en el desempeño de los indicadores, tanto a nivel de atención primaria y hospitalaria. Y justamente como ustedes comentaban en el ejemplo, nosotros, dado que estandarizamos y normalizamos los indicadores en una escala de 0 a 100, nosotros pudimos agregar la cifra y Servicio de Salud O'Higgins tiene una posición en el ranking, pero si uno separa aguas, digamos, en los niveles de atención, dada la composición de los indicadores, tienen diferencias, digamos, importantes entre los niveles de atención, y por lo tanto ahí nosotros lo que apuntamos es que esta sea una fotografía que muestre el desempeño que están dando cuenta los indicadores,
y que detrás de cada una de esas métricas, digamos, uno pueda explorar sobre las causas que están explicando el fenómeno. Nos pasó en una presentación que con parlamentarios que trabajan, digamos, que representan a la quinta, a la quinta región, eh, cuando mostrábamos los rezagos que tenían en materia de eficiencia en la atención primaria y también de acceso, eh, rápidamente le hacía sentido desde el punto de vista, porque si bien los indicadores no muestran las causas, muestran la fotografía de dónde están las problemáticas y las brechas. El parlamentario nos decía, bueno, acá justamente en la zona de Valparaíso tenemos rezago y retrasos importantísimos de hospitales nuevos que estaban en carpeta y que no se han terminado de avanzar en su construcción. Las licitaciones se declararon más de 4 o 5 procesos consecutivos de licitaciones desiertas. Y por ahí, digamos, explicaba, digamos, los problemas de cobertura y de productividad que está teniendo en los servicios de salud de la región en general. Básicamente también, sobre todo el servicio de Valparaíso, que era el que mostraba mayor brecha al respecto, digamos. Pero como les digo, las métricas, digamos, están en la metodología. Me resultaría un poquito largo explicar como en detalle, pero abierto a que podamos tener una reunión específica para tratar sobre ello. Dado que el sistema de salud en Chile, el Ministerio de Salud publica mucha información, pero una buena parte de esa información la mantiene en sistemas internos. Nosotros accedemos solamente a lo que hoy día es posible consultar de manera de acceso público. Por lo tanto, siempre estamos abiertos, digamos, a que esta metodología pueda robustecerse con nuevos indicadores que sean críticos para la atención sanitaria. Y la pregunta del presidente, si me la recuerda, por favor, que aquí perdí un poquito mi nota. Sí, tenía que ver con las diferencias entre lo pre-pandemia, post-pandemia, sector público, sector privado. Correcto. Sí, nosotros hicimos estas mediciones, hicimos la medición en estas dos fotografías, más que para comparar gestiones de gobierno. Eso depende mucho porque uno debería comparar el periodo completo, por ejemplo, del expresidente Piñera y lo que va del presidente Boric. Pero sí, nuestro foco era visualizar cómo estaba la panorámica antes y después de la pandemia. No sacamos fotografía del 2020-2021 porque muchos de los indicadores de producción, sobre todo, están un poco distorsionados, dado los esfuerzos, la reorientación de los esfuerzos del sistema de salud por atender la crisis del COVID. Entonces, muchos de los indicadores ahí podrían causar más bien confusión y distorsiones si uno lo compara el desempeño entre los distintos servicios de salud. Por eso nos centramos en foto 2022, queremos actualizar foto 2023 y sacamos una foto 2019. Y bueno, ahí uno puede apreciar diferencias importantes. Por ejemplo, pese a que la región metropolitana a nivel de atención primaria, yo les mostraba en la presentación en niveles de rezago importantes respecto a otros servicios de salud del país. Sin embargo, si uno compara en dinámica cómo estaba el desempeño 2019 versus 2022, fue el que mayor cantidad de mejoras ha experimentado, digamos, en las dos fotografías, pre y post pandemia. Por lo tanto, podría ser también en dinámica un ejercicio que es interesante para ver no solamente una foto puntual, por ejemplo, ahora 2023, sino que cómo ha ido evolucionando para efecto de evaluar en cada una de las redes asistenciales los esfuerzos que se han puesto y si efectivamente se ha apuntado a mejora en los indicadores específicamente o no. Y ahí, digamos, nosotros, muchos de los servicios de salud que estaban con rezago en la foto 2022 que yo les mostré, no tienen esa misma situación en el 2019, por lo tanto se produjo un empeoramiento significativo en la métrica de desempeño, y viceversa, algunos servicios de salud que se muestran muy bien posicionados ahora no lo estaban en el 2019, estaban bien rezagados, por lo tanto presentaron un avance muy significativo. Como les dije, lamentablemente por tema de tiempo no lo quise mostrar en la presentación, pero a disposición si quieren tener también acceso a esa información. Y obviamente como estamos con este rezago en la temporalidad, nosotros estamos a puertas de actualizar todos los indicadores para 2023 y tener una vista mucho más cercana, digamos, temporalmente a las métricas de desempeño que les acabo de presentar. Perfecto. Como estamos súper pasados de tiempo, yo quería dos cosas. Tengo la solicitud del senador Sergio Gaona, y a propósito del senador Sergio Gaona también, que había hecho una solicitud que nos acordamos del estado de avance, un oficio del estado de avance de la implementación de la ley TEA. Así que se acuerda también enviar en esos términos ese tema. Senador Gaona y después senador Castro. Sí, a propósito de lo mismo,
¿Sí? Se mandó un oficio, así que si quiere lo contesta o nos cuenta. Lo que pasa es que hay una obligación legal de informar todo lo Sí, lo que pasa, señor presidente, solamente para señor presidente, hay una obligación legal de informar todos los años las Comisiones Unidas de Personas Mayores de la Cámara y del Senado. Eso se realizó en el mes de marzo de este año. Vamos a Entendí la parte de ¿Cómo Ya. era? Perdón. Existe una obligación legal de informar todos los años en el mes de marzo a las Comisiones Unidas de Personas Mayores, tanto de la Cámara como del Senado. Eso se hizo, vamos a volver a enviar la presentación y concurrió Mindeso, Mineuc y Minsal a informar respecto al tema de la lista. De todas maneras, vamos a volver a enviar. Sí. Perfecto. En los términos que se envió el oficio señalado por el senador Gaona, ¿eso era o tenía otro tema? Algo que se me quedó en el tintero que tiene que ver con, a propósito de presupuesto y el uso eficiente de los recursos y la administración adecuada de estos. Recibí información respecto de que se están adoptando criterios de pago de vacaciones progresivas, por ejemplo, en el Hospital de Temuco a médicos extranjeros sin necesariamente estar cotizando en Chile. Entonces, me gustaría saber si eso es así, cómo se están resolviendo el tema de las vacaciones progresivas de los médicos extranjeros en el Hospital de Temuco y si esa norma se está aplicando en todos los hospitales de Chile, en el sentido de reconocer vacaciones progresivas a pesar de no esos años por los cuales se reconoce no haber estado cotizados en Chile, y cuál es el amparo legal para poder materializar esa medida específicamente en el Hospital de Temuco, que se está haciendo al parecer extensiva al resto de los hospitales de Chile. Senador Castro. Sí, se me había olvidado, presidente, un oficio muy breve. Recibí por ley de lobby a la empresa constructora GIA, que construye el famoso y mítico Hospital Salvador Geriátrico desde hace 10 años. GIA. Es una empresa mexicana, GIA, que me informó que ayer venció la cuota que debió pagar el Ministerio de Salud por $40 millones. Upa. Y se venció en el día de ayer, y eso retrasa el proceso, obviamente, de finiquitación que se espera para el año 2025 de ese hospital. Entonces quisiera consultar, si le parece, por oficio, cuál es la situación de pago que tiene el Ministerio de Salud o el MOP, que también tiene un rol en esto, sobre esta construcción del Hospital Salvador Geriátrico a la empresa GIA que la está haciendo. Por favor. Se envía el oficio en los términos que se señalan. Entiendo que sí. Oiga, tenemos subsecretaria, por favor, para que cerremos, porque estamos medio pasados de hora. Muy breve, gracias, presidente. Solo quería informarles que así como se había solicitado previamente y también hizo la consulta hoy día el senador Gaona, hemos ya enviado y está en el correo de la comisión la minuta sobre la implementación de la ley de cuidados paliativos. Ah, buenísimo. Oye, lo último, un aviso de utilidad pública para recordar. El próximo miércoles nos había dado ahora la Contralora por el tema de los reglamentos pendientes, así que entiendo que es en el horario de la mañana, así que no coincide con sesiones, los que puedan acompañar sería importante. Yo sé, no lo tengo tan claro, pero es el horario que nos dio la Contralora, así que vamos a ver si es posible y yo les informo a la brevedad. Y lo otro, tenemos mañana, miércoles, en la comisión mixta, la ley de licencias médicas, las discrepancias que se suscitan entre la Cámara y el Senado. Particularmente hay una situación muy específica que hemos conversado acá, que hemos coincidido en los senadores respecto a los controladores médicos, en pedirle quizás a las autoridades del Ministerio y a los senadores que puedan de aquí a mañana quizás tener alguna reunión técnica con los asesores para ver dónde están las diferencias más importantes y que lleguemos con algo avanzado a la comisión. Porque hay un compromiso, yo lo he asumido así, de que este es un tema importante, que sería útil despacharlo antes de que culmine este año legislativo. Así que desde esa perspectiva, ojalá le pedimos a don Jaime que convoque a los asesores para que puedan tener esta conversación antes de la sesión mañana a las 3 de la tarde. Así que, ¿les parece? Perfecto. Ya pues, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.